Muy buenas tardes, amados oyentes. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones. Y yo quiero que tú y yo hoy reflexionemos acerca del pasaje de Efesios capítulo 4, verso 13, donde se nos presenta una visión profunda y significativa de la vida cristiana. Pero vamos a leer este texto muy importante para nosotros, donde dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando miramos este versículo, vemos que es un llamado a la madurez espiritual, a la unidad de la fe y al crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si queremos verdaderamente profundizar en esta reflexión, es esencial que tú y yo veamos no solo el contexto de Efesios capítulo 4, sino que también analicemos otras partes de la Escritura que complementen, ¿qué cosa? Nuestro entendimiento del significado del texto. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo expresa la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo. Él nos insta en Efesios 4 a caminar en unidad, a caminar en humildad y en amor, preservando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice Efesios 4, 1 al 3, yo pues preso en el Señor, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación a la cual fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, y esta unidad es esencial. ¿Por qué? Porque somos parte de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y estamos unidos, hermanos, por un solo Señor, por una sola fe, por un solo bautismo, por un solo Dios y Padre de todos. Por eso la meta de esta unidad es llegar a ser maduros en la fe, a ser perfeccionados en la fe. Por eso tenemos que saber que la meta de esta unidad es que tú y yo alcancemos también la plenitud de Jesucristo. Y para comprender mejor la plenitud de Cristo, como dice Efesios capítulo 4, verso 13, vamos a explorar conceptos acerca de la plenitud de Cristo que aparecen en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, verso 19, Pablo habla de Cristo como aquel a quien fue del agrado del Padre, y al Padre le agradó que en él habitase toda plenitud. ¿Y qué vemos aquí? Aquí vemos que la plenitud reside en Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Él es la fuente y el recipiente de toda plenitud espiritual y divina. ¿Por qué? Porque Cristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. ¿Por qué? Porque esta plenitud se nos ofrece a nosotros como creyentes. Por eso mismo, como se menciona en Colosenses 2, versos 9 y 10, donde Pablo declara que en Cristo habitó toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Qué bueno que tú y yo podamos entender, hermano, y comprender en esta hora que en Cristo estamos completos, porque en Cristo habitó toda la plenitud de la deidad, y por esa razón, porque Él es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, tú y yo podemos decir que estamos arraigados en Cristo, cimentados en Cristo, y mientras más buscamos a Dios, más podemos crecer en Él, y en Él estamos completos, porque Él es la plenitud total, en la cual tú y yo podemos ir diariamente y alimentarnos en su presencia, crecer más en su presencia. ¿Cómo? Hasta llegar a la plenitud del Hijo de Dios. Ahora, la plenitud en Cristo implica una relación íntima y personal con Él. En Juan capítulo 15, verso 5, Jesús le dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer.
Si miramos aquí lo que Jesús le está hablando a los discípulos, le está hablando de una relación de intimidad con Él. ¿Por qué? Porque una relación de intimidad con Cristo es esencial para el crecimiento espiritual de nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad para llevar frutos en nuestra vida solamente depende de ¿qué? De nuestra relación íntima con Cristo. ¿Por qué? ¿Qué dijo el Señor? Dice aquí la palabra: separado de mí, ustedes nada pueden hacer. Así lo dijo el Señor. Separado de Él nada podemos hacer. Ahora, pero en Él podemos llevar muchos frutos. El que permanece en mí lleva muchos frutos, pero separado de Él nada podemos hacer. Ahora, además de todo, la plenitud de Cristo implica también ser transformados a su imagen, ser transformados a su misma imagen. Por eso en 2 Corintios capítulo 3, verso 18, Pablo escribe: por lo tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, hermano, que la plenitud de Cristo se manifiesta en nosotros a medida de que somos transformados a su imagen por el Espíritu de Dios. Por eso Efesios capítulo 4, verso 13 también nos habla del progreso de llegar a esta plenitud en Cristo. Y es un proceso, hermano, de crecimiento y de madurez espiritual que involucra, hermano, en que tú y yo podamos conocer más profundamente a Cristo a través de la oración, a través del conocimiento de la palabra, a través de vivir una vida de fe y de unidad con otros creyentes. Sigamos al libro de Filipenses capítulo 3, verso 12. Pablo describe este proceso como perseguir para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también hecho por Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo dice: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda detrás, yo prosigo hacia adelante. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a perseguir, ¿qué? Voy a perseguir a ver si logro hacer lo que por lo cual he sido hecho por Cristo Jesús. En otras palabras, no lo he alcanzado todo, pero yo voy a seguir hacia adelante, tratando de seguir creciendo. ¿Sabe por qué? Porque todavía me falta por crecer, me falta por madurar, me falta por alcanzar. Sigo mirando hacia el blanco, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, es un esfuerzo constante, es una batalla constante, es una búsqueda continua. ¿De qué? De más de Cristo en nuestras vidas. Por eso, si vamos a concluir entonces, ¿qué podemos decir resumiendo? Que Efesios capítulo 4, verso 13 nos presenta la visión de ¿qué? De alcanzar la plenitud en Cristo como la meta última de nuestra vida cristiana. Y esta plenitud implica la unidad de la fe, crecimiento en el conocimiento de Cristo, intimidad con el Señor en todo tiempo, transformación a su imagen y vivamos ¿qué? Una vida, ¿cómo? En unidad con otros creyentes. Por eso, hermanos, en esta hora que tú y yo podamos perseverar en este proceso, confiando en la obra del Espíritu de Dios en todo momento, en tu vida, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, porque recuerda una cosa: en Cristo estamos completos.